Universidad Central del Ecuador, Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación, carrera de Educación Inicial. CI, Modelos y Buenas Prácticas Educativas para la Igualdad y la Diversidad. Tema, Discapacidad Sensorial Auditiva. Docente, Magíster Lorena Isabel Fernández Paltán. Autoras, Calis Tumbaco Lady Narcisa, Canchignia Bone Dayana Lisbeth, Simbaña Guamán Daisy Pamela, tercero Tuapanta Adriana Michelle. Dedicatoria. Queremos dedicar esta presentación como parte del aprendizaje sobre las necesidades educativas especiales, haciendo énfasis en la discapacidad sensorial auditiva. A Dios por brindar la sabiduría y apoyo cada día para lograr los objetivos que nos hemos planteado durante la realización de este trabajo. A nuestros padres que nos apoyan incondicionalmente en las decisiones que tomamos para nuestra vida, por demostrarnos que vale la pena seguir esforzándonos cada día y por las palabras de aliento que nos llenan de fortalezas. También se lo dedicamos con respeto y con aprecio a nuestras compañeras de grupo por el esfuerzo que cada una brindó y por el compañerismo que convivimos a diario, siempre siendo partícipes en cada decisión tomada conjuntamente para poder dar una presentación que sea útil para la comunidad educativa. Agradecimiento. Dedicamos este trabajo a nuestra docente de la carrera de Educación Inicial de la Universidad Central del Ecuador por haber compartido sus conocimientos a lo largo de este periodo académico. De manera especial, Magíster Lorena Isabel Fernández Paltán, quien nos ha guiado con su paciencia y rectitud, y al equipo de este trabajo por la responsabilidad, compañerismo y apoyo en la realización y culminación de la exposición. Discapacidad sensorial auditiva. Cuando hablamos de discapacidad auditiva, nos referimos a la limitación sensorial que presenta una persona con relación al sentido de la audición, que puede afectar a uno o ambos oídos, unilateral o bilateral. Esta pérdida sensorial es ocasionada porque los órganos y estructuras que permiten la percepción de los estímulos sonoros se encuentran afectados. Quienes presentan este tipo de discapacidad tienen dificultades más o menos graves para recibir e interpretar información acústica, especialmente la comunicación verbal. Debemos tener presente que cualquier trastorno en la percepción auditiva del infante a edades tempranas va a afectar en su desarrollo lingüístico comunicativo, procesos cognitivos que permiten acceder a una posterior integración escolar, social y laboral. Se señala que puede estar causada por distintas enfermedades pre- y postnatales, entre ellas antecedentes familiares con esta discapacidad, envejecimiento, exposición al ruido, enfermedades, infecciones, tumores, problemas médicos maternos en el embarazo, toma de medicamentos ototóxicos, traumatismos o daños físicos en el oído. La discapacidad sensorial auditiva influye negativamente en el desarrollo integral del niño y niña, dando como resultado el fracaso escolar y rechazo. Esto se puede evitar con un diagnóstico y tratamiento temprano. Tenemos las características generales y características cognitivas. Las características generales son: las personas con discapacidad auditiva no presentan anomalías físicas distintivas relevantes, pero en algunos casos presentan deformidad en alguna oreja o en las dos. Pueden emitir sonidos, pero no pueden sostener un diálogo correctamente. En los sordos no pueden escuchar sonido alguno, pero los hipoacúsicos pueden escuchar sonidos si son de altos decibeles. Desarrollan con gran agilidad el lenguaje gestual. Sufren de resfríos continuos, otitis o alergias. Su vocabulario se limita a palabras fáciles de pronunciar. A los 4 años se enredan al momento de hablar, es torpe en su caminar o en sus movimientos. Características cognitivas. Tiene un coeficiente intelectual inferior al normal. Las habilidades para comprender abstracciones suelen estar afectadas, pese a que su inteligencia se acostumbra a estar dentro de los límites normales y la deficiencia auditiva acostumbra a estar compensada con la vista. Su rendimiento académico es inferior porque tarda en asociar sus ideas y traducirlas en conductas. Como tipos tenemos que es importante definir la sordera o hipoacusia como el déficit funcional que ocurre cuando un individuo pierde la capacidad auditiva, en mayor o menor grado. Es decir, cada persona tiene su propio umbral de audición, que puede variar en el oído derecho o en el oído izquierdo. Para determinar el tipo de sordera, clasificamos de la siguiente manera. Tenemos la clasificación auditiva según Bureau.
Tenemos la audición normal, que es un umbral de audición de 0 a 20 decibeles. El individuo no tiene dificultades en la percepción de la palabra. La hipoacusia leve o ligera, con un umbral de audición de 20 a 40 decibeles. La voz débil o lejana no es percibida. En general, el niño o la niña es considerado como poco atento y su detección es importante antes y durante la edad escolar. Por ejemplo, cuando el niño o niña tiene dificultades al escuchar la voz, espacios amplios y con ruidos. Tenemos la hipoacusia media o moderada, un umbral de audición de 40 a 60 decibeles. El umbral en el nivel conversacional medio. El retraso en el lenguaje y las alteraciones articulatorias son muy frecuentes. Un ejemplo es cuando el niño no logra entender la explicación en el aula. Tenemos la hipoacusia severa, con un umbral de audición de 60 a 90 decibeles. Es necesario elevar la intensidad de la voz para que ésta pueda ser percibida. El niño presentará un lenguaje muy pobre o carecerá de él. Como ejemplo tenemos el niño o niña cuando no escucha nada si no es con una prótesis auditiva. La hipoacusia profunda o sordera, umbral de audición más de 90 decibeles. Sin la rehabilitación apropiada, estos niños no hablarán solo, percibirán los ruidos muy intensos y será casi siempre más por la vía vibrotáctil que por la auditiva. Tenemos la cofosis o anacusia, pérdida total de la audición. Se puede decir que son pérdidas excepcionales. En los niños, esta deficiencia auditiva provoca que solo emitan el llanto, la risa o sonidos inarmónicos. Esta pérdida auditiva altera la capacidad para percibir, asociar o comprender los sonidos del lenguaje y del medio que nos rodea, pero también les priva del balbuceo propio de la etapa prelingüística. Tenemos otra clasificación, que es la clasificación otológica. En esta clasificación se realiza en función al lugar de la lesión. Tenemos la hipoacusia de conducción o transmisión. Es una sordera producida por la alteración en el oído externo o medio, por lo que está afectada la parte mecánica del oído, lo que impide que el sonido llegue a estimular adecuadamente las células del órgano de corte. Como ejemplo tenemos los tapones de serum, perforaciones del tímpano, otitis media y presencia de líquido en el oído medio. La sordera neurosensorial o perceptiva es cuando está dañada la cóclea, órgano de corte. Sus causas más frecuentes pueden ser clasificadas en función a su momento de presentación, como son prenatales, perinatales o postnatales. Como ejemplo tenemos excesiva exposición al ruido, es el envejecimiento del oído, tumores, problemas vasculares, medicamentos tóxicos al oído. Tenemos la sordera central, es la pérdida del reconocimiento del estímulo auditivo por lesión en las vías auditivas centrales. Algunos autores la denominan agnosia auditiva, que se denomina como accidente cerebrovascular o traumatismos. Tenemos la sordera mixta, es aquella que la patología es tanto en la vía de conducción del sonido como en la percepción, traumas craneales, tumor de oído. Tenemos clasificación según el momento de aparición. Hipoacusia prelocutiva. La pérdida auditiva está presente al nacer el bebé o aparece con anterioridad a la adquisición del lenguaje, es decir, antes de los 23 años de vida, y por tanto el niño o la niña es incapaz de aprender a hablar en el caso de sorderas graves o profundas. Y la hipoacusia postlocutiva. La pérdida auditiva aparece con posterioridad a la adquisición del lenguaje, produciéndose de manera progresiva alteraciones fonéticas y prosódicas, así como las alteraciones de la voz. Los signos y síntomas. Tienen discapacidad tanto auditiva leve, moderada, severa y sordera. Las implicaciones de la discapacidad auditiva leve va a estar constituida por 20 a 40 decibel. Su síntoma va a ser una hipoacusia leve o ligera, es decir, la voz va a ser débil o lejana y no precisa. Los signos: presentará dificultad para percibir la voz baja o sonidos lejanos de voz de baja intensidad. El lenguaje no se verá afectado y solo aparecerá pequeñas alteraciones fonéticas. Puede ser disperso con baja tensión. En muchos casos, la discapacidad auditiva es transitoria como consecuencia de un proceso infeccioso. Tenemos como segundo la implicación de la discapacidad auditiva moderada, de 40 a 60 decibel.
Los síntomas es el retraso en el lenguaje y las alteraciones articulatorias son muy frecuentes. En los signos puede existir un lenguaje empobrecido con problemas de articulación y de movilidad al paladar. Tendrá una intensidad de voz inestable. Se puede presentar alteraciones fonéticas y prosódicas de importancia, así como alteraciones estructurales de la sintaxis. Presentará problemas para percibir la conversación normal, puede presentar aislamiento social y dificultades comunicativas. Puede aparecer problemas en el seguimiento del currículo debido a su dificultad para comprender adecuadamente las explicaciones y su pobreza de vocabulario. Se puede producir algún retraso en el aprendizaje y dominio de la lectoescritura. Como tercero, vamos a tener la implicación de la discapacidad auditiva severa, que va de 60 a 90 decibel. Su síntoma, el niño presentará un lenguaje muy pobre o carecerá de él. Como signo, el ritmo articulatorio y los elementos prosódicos del lenguaje estarán alterados. Percibirá únicamente sonidos intensos, con dificultad en las frecuencias altas. Presentará graves problemas en la comprensión y expresión del lenguaje oral. Se presentará problemas para estructurar adecuadamente lo que es el lenguaje oral como escrito. Los problemas de aislamiento e interacción social se incrementan. En la mayoría de los casos será necesario utilizar la lectura labial para comprender su dificultad comprensiva. Y como último, vamos a tener la implicación de la discapacidad auditiva profunda o también conocida como sordera, que va más de los 90 decibel. Como síntoma, los niños no hablarán, solo percibirán los ruidos muy intensos. Como signo, su desarrollo cognitivo se ve reducido debido al déficit informativo y a la falta de aprovechamiento de sus experiencias, lo que deriva de una falta de motivación para el aprendizaje. La escasa información que recibe, en ocasiones incompleta e incluso erróneas, dificulta la comprensión y la aceptación de normas. Y por último, tenemos el trastornos conductuales que va a ocasionar lo que es la irritabilidad. Ahora tenemos los fundamentos neuropsicológicos. La audición también es conocida como un órgano vestíbulo-coclear que actúa a base de estímulos sonoros. Su tarea principal es detectar y convertir los sonidos en impulsos eléctricos. Ahora, centrándonos en el órgano de la audición, que viene siendo el oído, podemos decir que el oído está formado por partes fundamentales que trabajan en conjunto para que el ser humano pueda oír y percibir el sonido, los cuales son el oído externo, medio e interno. Por ello, es importante conocer el oído mediante sus partes, sus funciones principales, para que de esta manera se pueda vislumbrar el adecuado desarrollo de este órgano. Además, es importante conocer los tipos de pérdida auditiva que se dan según la zona en la que se localiza. Ahora, las partes del oído que se ven afectadas en la discapacidad auditiva son los siguientes. Tenemos en el oído externo, este está formado por el pabellón auditivo y el canal auditivo. Se desarrolla entre la cuarta semana y el séptimo mes de gestación. Tiene una función receptora, es decir, que capta las ondas sonoras que se transmiten por el medio aéreo y estas son conducidas a través del conducto auditivo externo hacia la membrana timpánica. Ahora, el oído medio, formado por la membrana timpánica y la cadena de huesecillos, que son 3, martillo, yunca y estribo. Ahora, retomando, tenemos a la ventana oval y a la ventana redonda. La membrana timpánica tiene una función receptora conversora, es decir, que transforma la energía acústica, que son las ondas, en energía mecánica. Y la cavidad timpánica tiene una función amplificadora, en donde la intensidad del sonido es multiplicada hasta por 60 veces más. Ahora tenemos el oído interno, que está formado por la cóclea, que contiene los nervios de la audición, también por el vestíbulo y los conductos semicirculares, que contienen los receptores para el equilibrio. Ahora, el nervio coclear está conectado a la cóclea y transmite información sonora al cerebro. Y el nervio vestibular tiene información sobre el equilibrio y envía al cerebro. Y conjuntamente conforman el nervio vestíbulo coclear, que es el octavo par craneal.
En resumen, las afecciones en el oído externo, medio e interno pueden ocasionar la pérdida parcial o total de la audición. Además, se puede perder el sentido del equilibrio, presentar retrasos en el habla, en las habilidades sociales y retrasos significativos en el aprendizaje. Siguiente. Tenemos las sugerencias en sugerencias pedagógicas en el ámbito familiar y en el ámbito educativo. Sugerencias en el ámbito familiar. Investigar cuáles son los síntomas concretos, tratamiento y la asistencia que se le puede brindar al infante si presentara esta discapacidad. El padre o madre deberá comunicar la acción que se va a realizar. De esta manera sabrá dónde encontrarlo, si necesita ayuda y se sentirá más seguro. Por ejemplo, si va al dormitorio, informarle a dónde va, esto hacerlo como si fuera un niño que puede oír. Sugerir a los padres del menor que lo lleven a un pediatra o otorrino pediátrico para la realización de un examen auditivo y detectar a tiempo aquellos problemas de la pérdida auditiva entre las 48 horas de recién nacido y los 6 meses de edad. Acudir a un centro especializado que le ayude al niño o niña a aprender el lenguaje como leer los labios y el lenguaje de señas. Otro tenemos incentivar al infante a que juegue con otros niños, oyentes o que presenten la misma discapacidad, permitiéndoles comunicarse y compartir e intercambiar ideas. Y otro tenemos orientar al niño con discapacidad auditiva, que las indicaciones y comentarios se deben realizar frente a frente para que haya una mejor comprensión entre las cosas. Y por último tenemos crear un ambiente de calidez, de confianza, armonioso y seguro, donde el infante se sienta cómodo en su hogar. Siguiente. Vamos con las sugerencias en el ámbito educativo. Ejecutar una escolarización inclusiva donde se utilicen materiales variados para el desarrollo cognitivo de los niños y niñas con discapacidad auditiva. Otra tenemos colocar a los alumnos en un semicírculo para tener una vista más amplia e igualmente para que los niños y niñas puedan ver y trabajar mejor con la docente. Otra tenemos señalar al niño que para que pueda intervenir y se cree un lazo de comunicación afectivo con él y sus pares. Otra tenemos implementar adaptaciones curriculares para que el aprendizaje del niño o la niña que tenga discapacidad auditiva pueda ser receptado de una forma sencilla y clara. Otra tenemos brindar instrucciones de una forma no dificultosa y a una velocidad moderada para que el niño o niña pueda leer los labios a través de la lectura labial. ¿Y qué es la lectura labial? Como le indica la misma palabra, es la habilidad de interpretar el movimiento de los labios para comprender mejor las palabras. Otra tenemos trabajar con videos especializados en el lenguaje de señas para que comprendan diferentes temas con mayor facilidad. Y por último tenemos poner en práctica el sistema bimodal, el cual consiste en combinar el lenguaje oral junto con la lengua de signos, y también podemos utilizar la dactilología, que es la técnica de hablar con los dedos y de la mano. En este caso serían escrituras en el aire para que pueda haber una mejor comprensión de las palabras. Siguiente. Naya y su peculiar lindeza. Al pueblo de Ambiqui del Valle del Chota, la familia Cangua ha llegado, quien Cristóbal de la Trinidad ovos y sandías vendía al mercado, que con mucha curiosidad las personas del pueblo ya han comprado. En su choza, María del Tránsito muy feliz lo estaba esperando, con la gran noticia de que ella estaba gestando la guagua que tanto estaban anhelando. El día que nació la guagua, muy contentos la recibieron y el nombre de Naya le pusieron. Pasaron días, pasaron noches y Naya crecía sin escuchar voces. Sus padres asustados y Naya con sus 2 años, ni papá ni mamá había pronunciado. María del Tránsito y su guagua al mercado habían llegado. Se descuidó un minuto y Naya se había escapado. Grita que grita, la pobre María, y Naya nada que aparecía.
Naya, muy desconcertada, no había escuchado nada y vio a su madre muy desconsolada. María una y otra vez le preguntó: ¿dónde te habías metido? Tuve un gran susto. Con sus manos le explicó, pero su madre nunca le entendió. Dijo otra vez: perdóname, mamá, pero no escuché tu voz una vez más. Sus padres, preocupados, a Naya al doctor la llevaron y conocieron al doctor Cerón, que de inmediato discapacidad sensorial auditiva le detectó y un aparato para mejorar su audición colocó. María del Tránsito apenada, junto a su esposo lágrimas derramaban, pero a su paso la luz deslumbraba, pues los tratamientos muy efectivos resultaban, según el doctor comentaba. Y la solución con el tiempo fue que Naya a la escuela vaya. Naya, muy cohibida, a la escuela se dirigía, de la mano de su madre, que estaba muy afligida. En la puerta, con alegría, la maestra Lucía le recibía. En el aula, sus compañeros muy contentos la incluían, en los juegos con los que ellos se divertían. Pero algo rara la notaron. No era su cabello rizado ni su piel trigueña, pues eran sus palabras que no concuerdan. La maestra Lucía, con paciencia, cada clase enseñaba a la pequeña, pero Naya no entendía la propuesta. Así que pronto la maestra Lucía el lenguaje de señas aprendía. Con sus manos, Naya cada seña comprendía, y el mensaje que transmitía todos lo entenderían. Con las señas no todos la entendían, y la maestra Lucía a una escuela diferente la trasladaría. Naya, con mucha alegría, ahora sabía que todos la entenderían, incluyendo sus padres, que por ella todo darían. Autoras: Calis Tumbaco, Lady Narcisa, Canchignia Bone, Dayana Lisbeth, Simbaña Guamán, Daisy Pamela, Tercero Toapanta, Adriana Michel. Muchas gracias.